¿Qué es lo que sucede cuando la energía vital del ser humano converge en una vida? Su nacimiento, su crecimiento y su desarrollo. En los próximos minutos veremos cómo se define el conocimiento del ser humano en una gran institución. Universidad Santa María, Campus Guayaquil, 17 años forjando identidad, visión y la diferencia en lo académico. Década del 20. El continente americano se encuentra en periodos de especulación y en una crisis financiera que en su época se dio sin precedentes. Tras pasar la Primera Guerra Mundial, los países desarrollados como Estados Unidos, país que define un camino de desarrollo industrial para los países latinoamericanos, representaba al gigante a imitar para la obtención del éxito social y financiero. Pero la historia se derivó en una debacle. El 24 de octubre de 1929 se inicia la gran caída en el país del norte. Más de 5.000 personas acuden a la bolsa de Wall Street en Nueva York, el lugar donde se encuentran las cotizaciones comerciales. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Se pierden 26.000 millones de dólares. Más de 60.000 casas de bancas cierran sus puertas. Este es el entorno mediático de la época, donde en Chile, país en proceso de industrialización, un hombre con visión, viajante y certero, emprendiendo en Valparaíso, don Federico Santamaría, un empresario azucarero, con la visión necesaria para vislumbrar la necesidad de un cambio económico basado en la capacitación técnica industrial, define los parámetros para la creación de una escuela de artes y oficios. La década de los años 20 fueron a nivel mundial una década muy interesante. Por un lado, se termina la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, 1918, se consolida la Revolución Rusa y en esta década, al término de la década, se produce el gran crack de la bolsa en Nueva York, la gran crisis económica. En esa década se producen, por lo tanto, a nivel de todo el mundo, una serie de movimientos sumamente interesantes. También un gran emprendedor que es don Federico Santamaría, un hombre con muchas posibilidades económicas, no tiene hijos y lega prácticamente su fortuna. Él vivía en Valparaíso y también tenía muchos periodos en París, en Francia. Y deja parte de su fortuna en un testamento que busca plasmar un centro, un espacio donde se pudiera llevar a las personas hasta su más alto saber. Para crear una escuela de ingenieros, acudiendo, como él decía, en auxilio del desvalido meritorio. Y el concepto del desvalido meritorio tiene que ver con que, a su juicio, era, y él lo dice así textual, que era deber de las clases pudientes poder contribuir a la educación del proletariado. Eso significaba, para mi modo de ver, una visión de lo que estaba ocurriendo en el mundo, una visión de un Chile industrial y que había que preparar gente para eso, pero además acudiendo a la gente más pobre. De tal manera que esa escuela de ingenieros y de artes y oficios da origen a la Universidad de las Ingenierías, que es hoy la Universidad Técnica Federico Santamaría. Es mi clase, y así nacer en un humilde rancho como en una suntuosa mansión, e inculcarles a todos, así sean hombres de genio o de inteligencia vulgar, ricos o pobres, que no hay grandeza colectiva, que no hay ambiente para que florezca la ciencia, el arte y la manufactura, si no hay espíritu de orden, si no se aprende en la obediencia, el arte de mandar, si no se inculca en los hombres que no es la osadía y el desplante lo que empuja hacia arriba, sino la eficiencia en el trabajo, la virtud de la perseverancia,
la voluntad de sobresalir por sí mismo y no el afán de destacarse empequeñeciendo a los demás. Y ese es, señores, el programa de educación moral y cívica que intentamos realizar en estas aulas, ostentan por lema ex umbra in sol, de la sombra a la luz, y sobre las cuales flamean los colores de la bandera que el genial Carrera le dio a la patria vieja. Y al terminar, excelentísimo señor, permítaseme hacer un recuerdo histórico. Cuando el prócer, cuyo nombre llevan estos planteles, iba a Mendoza, camino del Cadalso, su amigo don Manuel de Pueyrredón, acongojado, se rebelaba contra la suerte que se le esperaba. Pero Carrera, entero, con la visión de su gloria póstuma, lo consolaba y le decía: la muerte, mi amigo, es solo una sombra que pasa. Aquellas palabras resonarán en estos espacios como un fluido impalpable y misterioso que envolverá la tumba en que reposan las cenizas del fundador. Y su muerte, con esta obra que su filantropía ha levantado, será en verdad para él solo una sombra que pasa. En el año 1995 hay un proceso de internacionalización de la universidad, que era salir un poco de Chile, y al mismo tiempo en Ecuador hay una gran crisis de la enseñanza superior. Un grupo de empresarios muy interesados en que exista una universidad pues, de mucho nivel, de alto nivel, hizo contacto justamente con la Universidad Federico Santa María para dar inicio a sus funciones en el año 1996. En esa época, digamos, el mayor representante del grupo aquí era el señor Laniado, y más o menos en enero del 96 firman un convenio entre la Fundación Educar inicialmente y la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cuál era el objetivo de este convenio? Era crear un campus universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María aquí en Guayaquil. Con la participación de estos empresarios que constituyen las fundaciones Educar y Nicasio Safadi, visionan con orgullo el emprender y mejorar la oferta educativa en las áreas de administración de empresas en esta ciudad. En esa época estaba el boom de las carreras administrativas. La Universidad Católica, que era la fuerte en ese momento en temas de administración de empresas, pues el nombre técnico no era ingeniería comercial, aún no tenía la Universidad Católica la Facultad de Especialidades Empresariales. Entonces no había muchas opciones realmente. Sí, estaban la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica. Entonces justamente en ese momento se presentó la Universidad de Santa María como una opción. Y yo entré a la Universidad de Santa María como alumno en el año 96, en la primera promoción, cuando la universidad todavía era, bueno, cuando hicimos el examen de ingreso ni siquiera había todavía un espacio físico, fue en el Unicentro el examen, ¿sí? Del cual, bueno, asistimos muchas personas al examen y pasamos muy pocos. De alguna u otra forma me enteré a través de unos compañeros del banco que iban a tomar un examen en el campus. Entonces me dijeron, bueno, vamos a probar. Vinimos en grupo. Los exámenes que tomaron de ingreso eran muy fuertes en el tema de matemáticas, y en ese tiempo la ingeniería veía materias como física, y para ese examen nos llevaba a ingresar en este caso ya a la universidad.
Y justamente en ese mismo año, cuando ya empezamos las clases, vinimos a este campus que está acá en la Carlos de Arosemena, pero en ese tiempo era un galpón muy grande, donde solamente existían 2 aulas y un baño. Era lo único que había, y un pequeño barcito ahí que fue el primer bar que hubo acá, que vendía ahí ciertas cositas y nada más. Éramos 2 paralelos de 20 alumnos cada paralelo y nada más. A mí en Ecuador fue una de las primeras tareas que me tocó realizar como profesor acá en el departamento. Me acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? En 3 semanas más te tienes que ir a Ecuador por 3 meses. Necesitamos que vayas para allá a dar una visión como profesor, porque en esa época habían varios, cada ciertos semestres se enviaban profesores desde Chile a hacer clases. Y esa fue mi misión, el tratar de hacer unos cursos bastante ordenados, con un alto nivel de exigencia, que así fue plasmado, y que creo yo que varios alumnos pudieron observar que en la Universidad de Santa María se venía a estudiar, y así pudieron sacar mayor provecho a todo lo que se les estaba entregando en Guayaquil, tanto por parte de profesores chilenos como los mismos profesores de Ecuador. Mi característica siempre ha sido que el alumno esté atento a la clase. Entonces, obviamente, de entrada y el primer día hubo un poco de fuerza ahí, por ser el primer día de clase y por ser también la primera vez en la Universidad de Santa María. Cuando regresemos, Universidad Santa María, Campus Guayaquil, inicia su plan de crecimiento en medio de una crisis histórica en el Ecuador, la caída bancaria a finales de los 90. Con una visión optimista, la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile continúa con su proceso de expansión e internacionalización a pasos seguros. Y en Guayaquil, junto con las fundaciones Educar y Nicasio Safadi, potencian la aventura educativa del Campus Guayaquil. La universidad ha ido con los años, obviamente, desarrollándose, ha tenido una expansión en términos, digamos, de matrícula, de oferta de carrera, y también eso ha conllevado una expansión en términos territoriales. Por allá, por la época, la década de los 70, se crean las sedes que la institución tiene, que tiene una focalización en la formación de técnicos. Concepción, Viña del Mar son en Chile la ciudad donde están hoy día alojadas estas sedes. Hace 16 años la expansión a nivel internacional a través de la creación del Campus Guayaquil. Hace, yo diría que cerca de 15 años también nuestra campus en Vitacura, en Santiago. Y recientemente el crecimiento que se ha tenido en Santiago a través de la creación del Campus San Joaquín. ¿Ya? Y efectivamente la institución ha tenido un desarrollo importante, no solo en términos de crecimiento de matrícula y en términos territoriales, sino que también ha ido avanzando en consolidar un prestigio que hoy día la tiene dentro de las 3 principales universidades del país. Al cabo de unos años, Ecuador es testigo de uno de los hitos que marcarán el desarrollo del país. 62,13% de los votos y llevaron la elección a la segunda vuelta. El 12 de julio de 1998, Maguad fue electo presidente con 2.210.217 votos, 113.725 votos más que Álvaro Noboa. El economista Rodrigo Peña nos define la realidad del país en ese entonces. En el año 1999 la economía había decrecido en un 7%. En el año 2000 la economía creció apenas en un 0,5%. Y en el año 2001 empieza a crecer con un 3%. Pero la inflación no bajaba, la inflación se mantenía. En el año 2000 nosotros cerramos con una inflación de casi el 120%. En el año 2001 bajamos a un 50-60%, pero eran inflaciones de 2 dígitos. Y eso tenía un impacto muy grande en los sectores económicos, en la población. Entonces yo entré a la universidad en abril del 2001. En circunstancias en donde el país atravesaba una situación muy complicada,
estábamos ya en proceso de dolarización, pero no terminaba la economía de ajustarse ni la sociedad de ajustarse a ese proceso, y eso tenía repercusiones en la universidad. Disminuyó sustancialmente el ingreso a la universidad por parte de los estudiantes. El precio del petróleo parece en ese momento, en el que estamos hablando del año 2001, estaba en $36 el barril del petróleo. Era presidente del Ecuador Gustavo Noboa. La población era de alrededor de 12.500.000 personas. El analfabetismo se mantenía en un 8%, una tasa muy elevada para el momento. Con el sistema bancario cerrado, las repercusiones se hicieron notar en todos los aspectos, en las áreas sociales, económicas y educativas. ¡Vamos a organizarnos con fe, con amor! El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie, de nadie, de nadie. Y donde termina su pena, inicia la de Francia. Se desplazaron a lo largo de la avenida 9 de octubre exigiendo soluciones por parte del gobierno. Mordimiento que se vaya la plata así tan mal. Tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. Acudieron a los bancos y se encontraron con las puertas cerradas. Solo un letrero que decía que por disposición de la Superintendencia de Bancos, hoy no habría atención. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo, y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Bueno, el periodo de la crisis fue un momento muy duro porque perdimos muchos alumnos, muchos amigos míos que estaban cursando materias en ese año. Eso fue el año 98 más o menos, 99. Salieron de la universidad, se cambiaron porque definitivamente fue un periodo complejo. La universidad en esa época se pagaba en dólares y muchos abandonaron los estudios. El dólar fue el que empezó a controlar todo y vivíamos bajo la dependencia de una inflación galopante, de un tipo de cambio incontrolable. Sí, entonces era muy complicado para los que nos valíamos por nuestra actividad pagar la universidad. Sí, y eso sí provocó en algún momento que tenga que separarme de la universidad, sí, porque era muy complicado poder cubrir las pensiones. Sí, y fue bastante duro retomar el tema del estudio, sí, porque obviamente en ese momento tenía dos frentes, ¿no? El tema del estudio y el tema de que el negocio no se vaya abajo. Entonces fue un proceso bastante crítico y pienso que para todos fue bastante difícil porque de los que estábamos en la universidad muchos nos valíamos directamente para pagar las pensiones, ¿no? Y sí era un poco complicado poderlas cubrir. Yo tengo conocimiento de que en esa época hubo un poco la baja de alumnos inscritos. Me acuerdo tanto que otra prima que estuvo en mi colegio, ella también ingresó a esta universidad y le cogió esa época de la crisis, pero yo creo que la universidad supo salir adelante. En la universidad nos quedamos con el dinero efectivo que había en caja ese día. Y nos reunimos las autoridades y ¿qué hacíamos? Y la decisión unánime fue, hay que pagar la quincena, empecemos por los que menos ganan y si no llega para los demás, pues a esperar. Y efectivamente se cumplió así, por el que menos ganaba se empezó pagando completo la quincena. Y hubo un buen grupo que se quedó y tuvo que esperar más de un mes para cobrar, porque no había plata. Creo que aquello marcó un hecho que si bien no fue conocido, sí marcaba una forma de pensar de quién estaba en la universidad. Con este entorno complejo a nivel económico, la Universidad Santa María Campus Guayaquil define su plan de contingencia en lo académico y en lo comunicacional.
Con la esperanza de vislumbrar nuestro quehacer universitario, Universidad Santa María Campus Guayaquil toma la acción para vencer a la crisis con un plan sin precedentes. El tema de crisis económica en Ecuador, la debacle que hubo en el año 98, 99, golpeó muchísimo. Y cuando te golpean de esa forma, hay dos caminos, ¿no? O te fortaleces, o sea, tomas el toro por los cuernos, lo vences y dices, aquí tenemos que hacer esto y esto para sobrevivir. Tenemos que tomar este tipo de decisiones fuertes, pero hay que tomarlas. O simplemente pues desistes y te vas. El deseo de mantención y permanencia, acorde al plan de internacionalización de la Casa Central, define los caminos comunicacionales y administrativos para el campus con la identidad y visión a forjar. El profesor no debe ser aquella persona que le diga al estudiante, como lo hace el surfista, a qué sitio de la playa quiere llegar. El profesor debe enseñarle al estudiante a hacer lo que hace el surfista. Él sabe que va a llegar a la orilla, no sabe a qué punto de la orilla va a llegar. Pero el surfista lo que le interesa no es llegar, al surfista lo que le interesa es disfrutar de las olas, nadar con las olas, sortear a las olas y permanecer el mayor tiempo posible en las olas. Todo comenzó con una asesoría que hicimos, porque fuimos parte de aquello, Andrés, para la renovación de la marca USM. La universidad no estaba bien posicionada en el medio, una universidad nueva. Vino el tema de la crisis económica muy fuerte en el año 98, 99, y hubo un éxodo de estudiantes importante. La universidad se quedó prácticamente con la mitad de estudiantes que tenía en esa época. Y claro, no había una marca fuerte USM, entonces evidentemente pues no había una pertenencia de los estudiantes simplemente se marcharon. Entonces el consejo directivo, ¿no?, con los accionistas, evidentemente decidieron invertir en publicidad, en armar una campaña de comunicación fuerte para la universidad, pero basada en la marca como tal, ¿no? O sea, fortalecer la marca USM, que no se llamaba ni siquiera USM en ese momento. Se decidió fortalecer el nombre USM, que ni siquiera en Chile se manejaba de esa forma, ¿no? El nombre, empezando por el nombre, ¿no? Universidad Federico Santa María de Chile, Campus Guayaquil. Se tenía esos visos de... Y el logotipo era pues un escudo medieval, ¿no? De esto de las familias antiguas, ¿no? Entonces, en Chile pues era muy conocida la universidad y tenía justamente esas cosas, enriquecían todas sus bases, ¿no? Pero acá era nueva la universidad y se percibía así. Entonces había que buscar la manera de darle una vuelta al nombre de la universidad y encontrar algo que pueda, sin restar la identidad que ya había construido y sin restar el beneficio de ser una universidad internacional trabajando localmente, darle una vuelta para que se vea más fresca, más joven, ¿no? Así que vimos que podíamos utilizar las iniciales, ¿no? USM, ¿no? Nos pareció bien y entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que presentarlo de esa manera. USM, Universidad de Santa María, Campus Guayaquil. Yo recuerdo que cuando se inició el proyecto de branding realmente, nos reunimos y tenían planeado contratar una agencia de publicidad, recuerdo que fue lo que mencionaron, ¿no? Y ya le habían ellos hecho una presentación de agencia, ¿no? Ellos presentan pues los proyectos que han manejado, los clientes que atienden, etcétera, ¿no? Y tenían una buena idea de lo que se podía hacer, ¿no? Y nosotros como profesores planteábamos la idea de que podíamos hacerlo in-house, ¿no? Que podíamos hacerlo desde adentro. Se decidieron una serie de acciones comunicacionales para fortalecer el posicionamiento. Y eso fue una tarea que se nos dio. Nosotros inclusive la pedimos así, ¿no? De verdad, nos agarramos el equipo de trabajo. Fueron 3 profesores. Andrés Sosa, Julio Vergara y quien te habla, Carlos Guevara, que presentamos el proyecto. Se nos fue aprobado y armamos un grupo de estudiantes. Me acuerdo tan claro.
Estudiantes que, de acuerdo ahora, Giovanni Rojas, Leonardo Calderón, Jorge Ceballos. Bueno, 9 personas, 9 corazones, porque realmente esto eran madrugadas y madrugadas y trabajo arduo para lanzar una campaña que evidentemente pues posicionara nuevamente el nombre de Santa María y ganara un posicionamiento de marca que permita que el estudiante se identifique con la universidad y se quede en la Universidad de Santa María. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Como a veces venimos de distintos colegios, conoces otro tipo de personas, o sea, no estás centrado solo en el mismo grupito de donde saliste. Como ya te conoces aquí, tienes la oportunidad de salir en otros lados fuera de la universidad. No sé, te haces amigos. Al ser pocos alumnos puedes tratar con los profesores de manera más personal. Tienes que aquí puedes ir y hacerle consultas acerca de lo que estás estudiando. Si no entiendes, él te atiende en su oficina, así sea horario fuera de consulta. Porque generalmente pasan aquí dentro de la universidad. Entonces, es un trato mucho más personalizado. Hola. Mira, la relación que tengo con los alumnos a través de lo que se hace en este campus tiene que ser una relación bastante positiva, bastante constructiva, en la cual los alumnos puedan aprender un conjunto de conocimiento teórico y también un conjunto de habilidades prácticas. En ese sentido, lo que hacemos los profesores es principalmente motivarlos a que trabajen en equipo, generen habilidades de innovación y capacidad emprendedora para que lleguen a ser excelentes profesionales y, por supuesto, ingenieros. Bueno, me disculpo. Buen día. El diseñador de la Santa María es un diseñador que es un empresario emprendedor en el campo, usando la gestión, esa vertiente muy importante, como eje central de su trabajo. Entonces, al diseñador de Santa María se lo forma para poder ser jefe, poder ser gerente, poder llevar a cabo proyectos de comunicación visual a gran escala. No solamente para poder manejar la computadora como herramienta tecnológica en el trabajo, sino va más allá. La ingeniería comercial es administración de empresas. Lógicamente esto tiene varias acepciones, pero creo que una de las principales es entender que administrar es aprender a tomar decisiones permanentemente. Yo creo que una de las cosas importantes que estamos recalcando en la universidad es que tienen que aprender los estudiantes a compartir y trabajar en equipo. Aquí vemos la realidad del país, vemos la realidad del mundo y aprendemos a desarrollar los negocios bajo un concepto de ética, que creo que es muy importante para los estudiantes. Los retos están relacionados con aquello que podríamos denominar lo que buscamos en el perfil profesional del egresado de la Universidad Santa María, y que yo lo resumiría en 4 puntos: a aprender, aprender a hacer, aprender a actuar en equipo y aprender a actuar en comunidad. Sabiendo la aplicación esencial de estos 4 principios, creemos nosotros que con ello estamos contribuyendo de una manera positiva hacia la constitución de un perfil altamente profesional de aquellos egresados de la universidad. Hacer universidad básicamente es buscar la verdad y la sabiduría. Eso se hace conjuntamente profesores, alumnos, personal administrativo, personal de servicio, porque juntos van creando el entorno para esa búsqueda. Creo que hay que diferenciar un poco entre lo que es la universidad, esta búsqueda de la sabiduría, y lo que es la búsqueda de un oficio. Ese oficio puede ser ingeniería comercial, puede ser diseño, puede ser economía, para el día de mañana tener un puesto de trabajo. La función de la universidad explícitamente no puede ser preparar a la gente para que ocupe un puesto de trabajo. La universidad debe ser, en conjunto con la sociedad, esa búsqueda de la ciencia, pero no quedarse en la ciencia, sino llegar a la sabiduría.
Esa campaña agresiva que se creó para la captación de alumnos de la universidad y todo lo que fue imagen corporativa, es algo que en primera instancia lo agradecemos mucho, porque fue un trabajo de unión entre profesores, estudiantes, principalmente de la carrera de diseño que colaboraron, y todo un grupo unido para ver de qué mejor manera podemos nosotros sacar adelante esta situación, ¿no? Claro, eran épocas muy difíciles en donde pues lo prioritario para el ciudadano era sobrevivir, ¿no? Era ver de alguna manera cómo cubría sus necesidades básicas. Entonces, los estudios podían esperar, y ante eso tuvimos pues una baja muy importante dentro de la admisión de alumnos. Era extremadamente comprensible. Pero también de eso surge un proyecto muy interesante, muy importante, porque nos deja unos lineamientos, nos deja un orden para nosotros poder de alguna manera hacer nuestra difusión sobre la universidad, nos deja un manual corporativo, nos deja una campaña ya realizada, y también nos deja la satisfacción de que los resultados fueron positivos. O sea, hay que verlo así también. Universidad Santa María Campus Guayaquil, con los resultados comunicacionales alcanzados y en paralelo, integra y define la vida de los estudiantes en su quehacer universitario. El Campus Guayaquil define una integración importante para el alumnado. Los estudiantes definen los parámetros del quehacer universitario de la época. Bueno, en esa época solo había dos cosas que hacer: estudiar y perder. Así era de simple la vida, pero era muy bueno. Algo muy bueno de la universidad en aquel tiempo es que éramos pocos, entonces todos nos conocíamos. Y existía un sentimiento de compañerismo casi como de un colegio. Todos teníamos 20, 21 años, entonces todavía éramos muy chicos, estábamos en ese proceso de descubrir cómo era el mundo verdadero, esto de trabajar, estudiar, ya preocuparse por pasar las materias. Cuando yo entré a la Santa María, lo que más me llamó la atención fue esto de la chiva acuática, ¿no? Nosotros tenemos eso de los 3 días que tú tienes una fiesta en la U y tienes la chiva acuática, ¿no? Entonces, eso era para mí algo sumamente novedoso. Era parte de nuestra vida universitaria. Y luego, creo yo que la amistad que logramos crear en la universidad es una amistad que todavía mantenemos, y no solo en el plano personal, sino que en el plano laboral. Yo siento que algo muy bueno que tienen los sanzanos es que constantemente nos estamos ayudando, estamos siempre buscando oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo con la gente que conocimos en la universidad, y eso era gracias a que la universidad era pequeña y pudimos desarrollar un vínculo muy grande que aún se mantiene. Había consejo estudiantil, me acuerdo que nos tocó votar por el consejo estudiantil, ya justo estábamos ya en segundo año, podíamos votar. Existía la trilogía, los 3 días de fiesta, existían las olimpiadas, entonces la vida universitaria, como éramos pocos, todos nos conocíamos. La única carrera que era medio aparatada era la de diseño, pero de ahí todas las ingenierías y economías nos conocíamos. Creo que de los que entramos habíamos quedado como 8. Igual teníamos más compañeros porque de años que habían entrado antes tenían algunas materias con nosotros. Porque compartíamos materias en común, era más las matemáticas, las materias numéricas las compartíamos, entonces sí nos conocíamos con todos. Bueno, hablar con un profesor de los chilenos era muy temeroso en ese momento, sí. Había profesores que eran muy rígidos para la cátedra, entonces daba un poco de miedo, temor acercárseles, conversar con ellos o preguntarles algo. Nosotros veíamos en ese momento clases por bimestres y prácticamente teníamos certámenes cada 2-3 semanas, porque era muy corto el proceso. Yo notaba en esa época que ellos veían que era diferente a las demás universidades existentes en Ecuador. Esto que cada cierto tiempo fueran los profesores chilenos a hacer clases también lo empapaban de tener esta relación o este link con lo que era una universidad chilena, una universidad que en esa época tenía 70 años de historia y que en Chile tenía y tiene un gran renombre.
y también eso tenía que verse plasmado en lo que era Ecuador, y para ello empezó a existir mayor relación entre las dos, digámoslo así, entre la Casa Central y lo que es el campus Guayaquil. Bueno, hubo un poco de convencimiento de parte de una amiga de mi hermana. Ella estaba en la carrera de informática y estaba bastante contenta con la educación acá. Obviamente diseño es otra carrera, pero bueno, hay una relación pues, del nivel que se tiene en una universidad, pues, ¿no? Tuve la ventaja de que vine con mi mejor amigo del colegio, ¿ya? Entonces por lo menos no me sentía totalmente aislado y solo. Pero igual era gente nueva que no conocía, entonces fue bastante interesante la experiencia. En el 2005, en mi último año de colegio, hubo una feria. Mi prima era estudiante en la universidad en ese entonces me gustó la universidad, y aparte yo ya tenía claro que lo que quería estudiar era algo de informática, pero no quería ser una ingeniera en sistemas cuadrada, entonces busqué algo diferente y la Universidad de Santa María me brindaba eso diferente, entonces me gustó la carrera, me gustó el pensum y en el 2006 ingresé, hice el preuniversitario e ingresé. Con estas percepciones, el estudiante zanzano del campus Guayaquil fortalece su camino. Al regreso, estudiantes y graduados, ciudadanos del mundo. El sendero del zanzano es infinito, transformable, exitoso. En el campus Guayaquil, las fronteras de la transformación han sellado los pasaportes para la expansión de nuestros alumnos y egresados. He visto grandes transformaciones de alumnos que son pésimos al principio, pero que cuando ya ven que la situación se les pone difícil, se están atrasando, ven que sus amigos se empiezan a graduar, ven que están empezando a trabajar y que consiguen buenos ingresos porque ya están terminando sus carreras o las terminaron, están en riesgo de reprobar una tercera matrícula. Y quieren sacar su carrera adelante, porque definitivamente lo quieren hacer así, empiezan a tener una transformación y empiezan a ser los estudiantes que desde un principio hemos querido que sean. Entonces, en ese sentido, el alumno que viene a estudiar en la Universidad de Santa María sabe a qué viene. El estudiante del 2000 al 2005 era un estudiante que se lanzaba mucho más y era un estudiante a todo terreno, ¿no es cierto? Un estudiante que no estaba tan encapsulado en su espacio, en su entorno inmediato. Los estudiantes ingresan a la universidad obviamente con mucha curiosidad, muchas ganas. A lo largo de la carrera, en mi caso, o sea, por lo menos en las materias que yo dicto, se van dando cuenta de efectivamente hacia dónde se quieren enrumbar. Ya son estudiantes que buscan mucho, muy creativos obviamente por la rama que han escogido y siempre están buscando más. ¿Ya? Eso es algo que yo siempre trato de inculcarles, que no se queden simplemente en lo que un profesor puede darles en clases, ¿ya? Porque no siempre van a tener un profesor al lado, ¿ya? Sino más bien el hecho de que siempre vayan más allá, de que siempre busquen. Y algo que por lo menos a mí me gusta inculcarles y que siempre tengan en mente eso es el tema de la ética, sobre todo, o sea, que sean siempre rectos ya en todos los trabajos y todas las labores que hagan, porque eso es algo que los forma como personas ya rectas e integrales. Nosotros tratamos de que nuestros estudiantes, y de hecho el pensum de las materias de toda la carrera se va armando de esta manera para que los estudiantes gestionen sus proyectos, ¿no es cierto? Y eso enriquece muchísimo la labor no solo del docente, sino también todo el aprendizaje del estudiante a lo largo de su carrera. Entonces, eso es algo que siempre nos ha diferenciado, que desde muy temprano en la carrera se trabaje no solamente en el diseño, sino en la gestión. Ser Santa María es algo muy reconocido a nivel empresarial. Yo antes de trabajar en la Santa María trabajaba en el área financiera y nunca tuve ningún problema, hasta les gustaba saber que era de la USM. De alguna manera también tengan una cierta forma de manejarse con profesores o con personal, ¿no? Que nos dicen nuestros alumnos son un poco mandones o creen que el profesor es su empleado. De allí, cuando ya se gradúan y ya son profesionales, o sea, el graduado de la universidad tiene una característica muy importante y que nos lo dice gente de empresa. El graduado de la Santa María sabe resolver problemas.
se le presenta una situación, bueno, sabe cómo salir adelante. El graduado de la Universidad de Santa María supera expectativas. Claro, y esto ya en algo personal, mientras son estudiantes se quejan de la estadística y que es muy difícil, y que etcétera, pero ya cuando están trabajando se dan cuenta de que esto les sirve. Y como demuestran que saben estadística, sorprenden pues, a la gente. Y el graduado de la Santa María también tiene buena exposición, sabe comunicarse, sabe dirigirse. Porque el alumno, como dije hace un momento, empieza a perder ese miedo y de alguna manera le da esa facilidad de ingresar a una empresa y pueda manejar el mismo escenario que maneja en el aula dentro de su organización. Cuando van a estudiar afuera, también, estudios de maestría, estudios de posgrado, pues, les va muy bien, les va excelente. Y es por esto que tenemos graduados en Finlandia. Ya tenemos como 5 graduados en Finlandia de la carrera de informática que están muy bien allá, les va muy bien por allá. Imagínense, en un país tan lejano, con mucho frío, pero se han abierto camino por allá. Tenemos graduado en Australia, una graduada que está en Filipinas. Entonces tenemos sansanos por el mundo. Bueno, yo trabajo en SAP-Miller, que es una cervecera, es la segunda cervecera a nivel mundial. Es la dueña de Cervecería Nacional, o sea, de Pilsener allá en Ecuador. Y ahora yo trabajo en África. Manejo la parte de venta y distribución de Mozambique, SAP-Miller Mozambique. Suena bastante raro, ¿verdad? Yo puedo decir que la universidad, si bien no me ayudó en sí a encontrar el trabajo como tal, creo que todo lo que aprendí, cómo me formó y la forma que me enseñó de pensar ha sido parte de las razones por las cuales estoy aquí. Creo que si la universidad no me hubiera enseñado a pensar, a procurar soluciones a los problemas y sobre todo a enfrentar las crisis, como aquella crisis que hablábamos hace un momento, no estaría en este lugar tan lejano del mundo trabajando y disfrutándolo. El éxito de una universidad no es solamente el preparar profesionales con las competencias necesarias para laborar, sino preparar profesionales que tengan un alto nivel de ética y de formación en valores. Y eso es algo que la Universidad Santa María lo tiene como uno de sus principios básicos, de modo que si esta tendencia sigue, entonces vamos a encontrar esos profesionales que queremos, ¿no es cierto? Esos profesionales completos. Sí, la Universidad Santa María en el mercado es una de las más cotizadas en el tema de graduados, en los dos ámbitos, pienso yo, tanto en posgrado como en pregrado. Sí, siempre está solicitando alumnos para sus empresas. Cuando yo veo un sansano, un estudiante sansano, tú lo conoces por un punto fundamental, que es la constancia. En diseño, en negocios, en economía, en marketing, donde tú quieras, hay procesos creativos de por medio, ¿sí? Puedes ser tú creativo en los negocios, puedes ser creativo en marketing, tienes que serlo, tienes que ser tú creativo en diseño. Y el estudiante sansano mantiene esa creatividad, o sea, la sostiene, la trabaja, sabe los mecanismos para poder realmente llegar al objetivo y es constante en ese proceso. Empresas multinacionales, ahora en el sector industrial donde estoy, tengo que servir obviamente a multinacionales como parte de mi trabajo y me encuentro en cada una de ellas que vas pasando por el pasillo y te dicen, profe, hola, ¿cómo estás? Y me doy vuelta y son alumnos de Santa María. ¿Y quién más está aquí? Y me comienzan a nombrar. Y es medio universidad. Entonces digo, ¿qué sucursal de la Santa María? El recursos humanos es sansano. No, me dice, simplemente buscan un perfil donde efectivamente pues tengan una forma de trabajo. Bueno, la experiencia que he tenido, ha habido buenas referencias. En las empresas que he estado,
Se tiene a los alumnos de Santa María como gente que es responsable. Tenemos convenios con empresas importantes, entonces hay muchos chicos que entran a hacer sus pasantías y terminan ya quedándose a trabajar. Por otro lado, como usted bien dice, ya la universidad tiene un nombre, está bien posicionada en el mercado. Entonces, digamos que los mismos empresarios vienen a buscar chicos de la Universidad Santa María. O sea, yo tengo el caso muy particular, tengo una cuñada, ella trabaja en lo que es recursos humanos, tiene una empresa y hay empresas que a ella le dicen, quiero chicos de la Universidad Santa María, o sea, que sean graduados de la Universidad Santa María. Evidentemente hay personalidades y personalidades, ¿no? ¿Verdad? Pero un patrón se dibuja y ese patrón está claramente identificado en el medio. Entonces yo sí creo que marca esa parte académica, esa estructura académica, marca la forma de trabajo de los sanzanos, de los estudiantes sanzanos. Inclusive los profesores se sumergen en esa dinámica, ¿sí? Yo vengo del colegio alemán, me fue fácil involucrarme en la dinámica sanzana, pero yo veo cambios inclusive en el profesorado que buscan una forma de trabajar a los sanzanos. Creo que nos forman para ser un profesional seguro de sí mismo y que nosotros somos capaces de hacer todo. Entonces somos como que cancheros y creo que eso es algo importante que aporta la universidad. Ser sanzano es un estado vital, una forma de vida, valor indispensable que se forja en las aulas del campus Guayaquil y que además atrae significativamente a la empresa ecuatoriana. Hoy más que nunca existe una relación sumamente cercana entre Casa Central y Campus Guayaquil. Somos obviamente uno de los 7 campus o sedes que hay de toda la universidad, ¿no es cierto? Pero hoy en día hay un interés mucho más grande, no solamente por vincularnos y acreditarnos desde la Casa Central, sino también, dadas las nuevas leyes del Ecuador, vincularnos y acreditarnos también a nuestro país, a Ecuador. De modo que tenemos un trabajo por partida doble. Sin embargo, todos los directivos de la Casa Central están haciendo también un trabajo muy grande, viniendo a capacitarnos 1 o 2 veces al mes, de modo que de aquí durante todo el año 2013 vamos a tener un seguimiento, si se quiere, y un acompañamiento para poder llevar a cabo todos los planes, toda la planificación estratégica que tiene la Casa Central y este plan de mejoras que tiene el Campus Guayaquil. Esto de catalogar a las universidades o potencialmente que alguien podría decir que sean públicas o sean privadas, hace que hoy día varias universidades estén en un limbo, porque nosotros no somos universidad pública, pero tampoco nos consideramos como las universidades privadas, porque hoy día se le llaman a universidades privadas las que aparten en la época del 80. Nosotros pertenecemos al grupo de lo que se llaman las universidades tradicionales, donde comparten universidades que reciben aportes estatales, pero algunas tienen mayores aportes, otras menores aportes, y algunas son públicas y otras dependen de fundaciones. Entonces, es ahí que eso que pueda pasar acá en Chile, a lo mejor sí podría llegar a tener una repercusión allá en Ecuador. Pero no está claro qué es lo que vaya a suceder acá, ni tampoco va a ser una decisión de un momento a otro. O sea, yo veo que esto claramente puede tender a hacer cambiar la organización de la educación superior acá en Chile. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos enfrentados, por ponerlo así, a 2 grandes procesos. El primero, que es el de la acreditación y evaluación del campus de Guayaquil aquí en Ecuador, ante el CEACES, ¿ok? Y el otro punto es que obviamente nosotros somos un campus de una universidad chilena y ellos también tienen que pasar por este proceso de acreditación y evaluación. Entonces ellos se están preparando para su acreditación en el 2016 y eso implica que tenemos que coordinar varias cosas, porque obviamente debe haber una armonización, por ponerlo así, entre el campus y la universidad, la Casa Central, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que se está trabajando, esta armonización
entre el campus y la universidad. Y obviamente también nos están apoyando en este proceso de evaluación y acreditación que nosotros debemos cumplir aquí en Ecuador. Te comentaba que las acreditaciones a nivel académico se pueden comparar en un momento dado con los, digamos así, las acreditaciones a nivel industrial o empresarial, ¿no? Y ahí hay pues varios elementos que tú puedes obtener, ¿no? ISO 9001-2000, puedes obtener las BPM, puedes obtener HACCP, que son puntos críticos, ¿no? ¿Verdad? Y tú puedes, ¿y eso qué le dice el cliente, no? Le dice, tú haces ciertas cosas bien. Entonces yo soy bien crítico porque estos digamos, acreditaciones lo que hacen en el mundo empresarial es darle plata a los asesores, a los consultores. Lo mismo pasa con la parte académica, o sea, si viene CENESID y viene quien sea que efectivamente acredite las universidades, los universidades pueden sacar el papel, si estoy acreditado, tengo todos los papelitos que efectivamente me exigen tener, pero finalmente donde se hace la universidad es en la clase, o sea, es en un aula donde está un profesor, donde guía a unos estudiantes, los motiva a investigar, lleva ciertos procesos académicos adelante para obtener una enseñanza adecuada a estos jóvenes, y eso no se hace en un papel. Es verdad, cierta parte de la acreditación exige tener cierta cantidad de profesores estables, cierta cantidad de profesores con cierta preparación, pero te vuelvo a decir, eso tampoco garantiza nada. Tienes que evaluar a esos profesores, tienes que instruirlos, motivarlos a que también hagan lo suyo en el aula. Considero que la ley de educación tiene cosas buenas, no solamente para los alumnos, no solamente para las universidades y para los profesores también. Tiene ciertos criterios que deberíamos ya nosotros como que regularizarnos y estandarizar para que tengamos todo como que igual, todo uniforme, todas las universidades tengan un mismo procedimiento. Me parece correcto de que haya este proceso de acreditación, de que si hay una universidad que no cumple se la cierre o extensiones, y creo que eso nos va a ayudar mucho a mejorar en todos los procesos que la universidad está siguiendo, a no solo mejorar, sino también regularizarnos y tener como que una estandarización de procesos que la universidad está siguiendo. Es una situación compleja, ¿ya? Pero yo creo que es una situación muy positiva, ¿ya? ¿Por qué muy positiva? Porque de alguna manera está obligando o haciendo que la universidad mejore ciertas estructuras que anteriormente funcionaban, pero obviamente no estaban funcionando de forma tan formal, por así decirlo, ¿ya? Entonces yo lo veo como algo sumamente positivo, porque de hecho, o sea, no lo veo como una obligación, sino como una oportunidad para seguir mejorando. ¿Ya? O sea, desde todos los requerimientos que tiene Chile, por otro lado los requerimientos que tiene el CEACES, el CES, etc. ¿Ya? Son formas y mecanismos para seguir mejorando y seguir ofreciendo obviamente lo que nosotros prometemos en nuestro eslogan, que es lo académico que hace la diferencia. Antiguamente prácticamente no existían los profesores titulares a tiempo completo. Actualmente ha ido cambiando, pero es de a poco. Todos estos cambios educacionales y culturales en el fondo son muy a largo plazo. La aplicación general de la ley se topa con que somos una excepción. Somos el único campus extranjero, de una universidad extranjera en el país. De un país además, como Chile, que tiene un sistema nacional de acreditación muy parecido al que hay en Ecuador. Entonces nosotros no entramos. No somos extensión ni campus de ninguna universidad nacional. Por lo tanto, ¿qué normativa se nos aplica? Nosotros mismos hemos pedido que se nos aplique la disposición transitoria quinta de la ley que habla de una depuración de campus, sedes, extensiones, etc. En esos términos hemos levantado toda la información que nos pide el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, y estamos simplemente a la espera de que el Consejo de Evaluación y Acreditación pues venga a hacernos la respectiva visita. Tenemos un dictamen jurídico de la Secretaría Nacional que habla de todo el funcionamiento jurídico del campus,
y estamos simplemente a la espera, lo cual nos permite ir preparando o digamos siguiendo un proceso de mejoramiento nuestro. De hecho, en este momento estamos embarcados en 2 proyectos. El uno, la posible visita del CEACES para la depuración, pero al mismo tiempo preparar la reacreditación en Chile, ¿no, verdad?, que tenemos que cumplir como universidad en todos sus campus, en Santiago, en Concepción, en Viña, en Guayaquil, ¿no, verdad?, en Rancagua. Entonces estamos en los 2 procesos que son convergentes, ¿no? Entonces creemos que es un proceso sumamente interesante el que estamos viviendo. Por un lado, las exigencias que tiene el proceso chileno y por otro lado, el que tiene el proceso ecuatoriano. Al regreso, Universidad Santa María Campus Guayaquil vislumbra su futuro en un tiempo en que la educación universitaria promete un gran giro. Ecuador vive en este 2013 cambios importantes en el aspecto de la educación universitaria. El Campus Guayaquil decide participar de los procesos que la Ley de Educación estipula. Al mismo tiempo, en Chile se definen procesos similares. La Universidad Santa María tiene el único campus internacional en Ecuador, en Guayaquil, y hay un interés por parte de la universidad de poder apostar a una relación de largo plazo con el campus, ¿ya? Yo diría que la institución mira con proyecciones el poder tener una mayor presencia en Latinoamérica. Hay una definición estratégica que apunta, por ejemplo, a potenciar la oferta de los posgrados que la institución pueda desarrollar e implementar a nivel latinoamericano, y en ese sentido Guayaquil y el campus ofrecen una plataforma bastante interesante para el desarrollo. Sin perder la vinculación con la Universidad Técnica Federico Santa María, sino un poco como el hijo mayor, o uno de los hijos, no el mayor, pero uno de los hijos que toma un camino de autonomía, porque, digamos, la experiencia que hemos tenido de este intercambio y este trasvase, pues es espectacularmente bueno. Entonces la idea es que siendo Universidad Ecuatoriana sigamos vinculados con la Universidad Técnica Federico Santa María. Nosotros estamos decididos a apoyar ese proceso, y no solamente apoyarlo, sino que también a partir de este nuevo reconocimiento poder proyectar una alianza de largo plazo, de cooperación, donde tenemos la tarea, digamos, de ir identificando dónde van a estar esos espacios de colaboración. Por lo pronto nosotros, por ejemplo, vemos que a nivel de posgrado, de educación continua, hay un espacio interesante de proyección, de desarrollo, que nosotros lo vemos como una posibilidad y una plataforma de poder tener una presencia mucho más importante a nivel latinoamericano. Esperemos poder hablar de ya Universidad Ecuatoriana, ¿no? La Universidad Santa María. Obviamente habrá crecido en número de estudiantes, en infraestructura, quién sabe si tendremos más carreras, pero lo importante aquí yo creo que es que ya va a dejar de ser un campus, ¿verdad? Y que nos vamos a convertir en una universidad, ¿no? Y que ya va a ser reconocida y acreditada por, obviamente, las instituciones de educación superior ecuatorianas. Yo como veo la universidad creciendo, y no creo que pare de crecer. La oferta académica es sólida, no ha abierto carreras así a destajo, se ha mantenido con 2 carreras más, y efectivamente es una oferta sólida, coherente con su filosofía, con su forma de hacer las cosas, y va creciendo a paso firme. Me la imagino con más profesores titulares a tiempo completo. Me la imagino con gente de vuelta de PhD, pero me la imagino al margen de todo lo que es la ley, no solamente siendo fuerte en lo académico, sino en el vínculo que tiene la sociedad, o sea, la universidad, perdón, con la sociedad. Yo lo veo muy fortalecido. Lo veo fortalecido en el tema de convenios a nivel no solamente de empresas nacionales, sino transnacionales. Lo veo muy fortalecido a nivel de investigación en la docencia de las carreras. Tal vez también haya la posibilidad de crear nuevas carreras, y esto es una
tendencia, obviamente, y se tendrá que ir analizando ese tema. Pero sobre todo veo a unos estudiantes con una formación que en pocos años vamos a observar cómo ellos van a dirigir estas empresas en las que ahora están entrando como pasantes o están entrando a las áreas de administración o a los niveles medios, y vamos a ver que de aquí al 2020 vamos a encontrarlos en un nivel muchísimo más alto, ¿no es cierto? Como que ya estamos viendo aquellos primeros graduados de la primera promoción de la universidad que hoy en día están ocupando pues puestos muy importantes a nivel nacional y otros internacionalmente. Más madura, más segura, con más alumnos, a lo mejor con más carreras también, mejor posicionada de la que está en este momento, pero en definitiva más madura, más segura de cómo hace las cosas, con menos errores, con mayores posibilidades. Más que una gran edificación veo un gran ordenamiento en temas estructurales, en temas de docentes. Veo que en este caso va a haber ya un crecimiento también de recurso humano que va a estar dedicado a la universidad en temas de investigación, en temas de vinculación con la colectividad, muchos proyectos sociales. Yo veo una Universidad Santa María muy insertada ya con el mercado, con la sociedad, que de pronto en este proceso que hemos vivido durante estos 17 años, la universidad ha estado involucrada, pero lo hemos manejado, diría yo, con un perfil muy bajo todavía, sí, pero pienso que la universidad con las características que tiene, con los alumnos que tiene, los profesores, puede hacer muchísimo en el medio, y más aún teniendo el apoyo de la Casa Central, ¿no? con el tema técnico, sí, que es muy importante. Hoy en día y en la actualidad ya es algo que poco a poco se está definiendo de una forma mucho más integral, o sea, se está unificando de mejor manera esta unión, por así decirlo, que hay, o este vínculo que hay entre Casa Central en Chile y Campus Guayaquil. Yo creo que es algo muy positivo, o sea, es algo que destacar precisamente por el hecho de que no solamente nos regimos en base a la cultura que tenemos aquí, sino que también tenemos de alguna manera inputs de afuera de cómo están las cosas, o sea, no solamente nos quedamos en lo local, sino que también tenemos una referencia internacional de lo que está sucediendo, en este caso en Chile, y bueno, a partir de eso también incluso en otras partes del mundo. Dejamos los aspectos de la legislación educativa y nos adentramos a los últimos minutos de este registro audiovisual histórico. En breves minutos, Universidad Santa María Campus Guayaquil se define a sí misma en el futuro. En los minutos registrados de este documental histórico, hemos visto los inicios del Campus Guayaquil, el periodo de la crisis bancaria y sus repercusiones, el triunfo de Universidad Santa María Campus Guayaquil venciendo a la crisis, el ambiente universitario y la calidad nacional e internacional de los estudiantes. A continuación, seremos parte de la visión del campus expuesta por sus propios protagonistas. Yo le diría a los alumnos que han optado por una excelente opción, que la Universidad Santa María ha formado excelentes profesionales, y lo que ellos deben entender mucho, que esta universidad no solamente se preocupa por el tema de competencias, sino también se preocupa mucho por la parte humana, que es algo que siempre nuestro prorector ha promovido en nosotros. Yo creo que la palabra más grande es gracias, de corazón. Es una universidad que me abrió las puertas, una universidad donde aprendí más de lo que enseñé, una cosa espectacular. Tuve la oportunidad de estar con buenos amigos, tuve la oportunidad de conocer a uno de mis grandes mentores, Anastasio Gallego, productor de esta universidad. Hoy mismo, antes de venir para acá por otras cosas, se me ocurrió chequear. En lo que va de año tengo más de 500 correos de exalumnos, porque los llevo contabilizados, y otros tantos de alumnos y también de profesores, pues, ¿no?
Mi mensaje en este sentido es que estamos en estos momentos en un proceso muy interesante, como decía antes, que se cruzan como tres cosas. Un proyecto de ser universidad ecuatoriana a un poco más largo plazo, el proceso de reacreditación y el proceso de depuración de campus y sedes de la ley ecuatoriana. Esa es la tarea que tenemos, porque es construir la universidad que queremos, poniéndole todo lo bueno que soñamos y quitándole todo lo malo que podemos ver en nuestra propia experiencia. Entonces, la construcción común de una universidad que, siendo privada, queremos que sea una construcción de todos, ¿no? Y como yo suelo decir, no queremos ser la mejor universidad de Guayaquil, queremos ser buenos, porque la mejor solo puede ser una, pero buenos podemos ser todos. Y lo ideal sería que todas las universidades fueran buenas. El camino está trazado desde 1996 y Universidad Santa María Campus Guayaquil va a paso firme. Ser sansano es un modo de vida, una profesión, un estar en la academia, un estar en la gestión empresarial. Ser sansano marca la diferencia en el futuro. En estos 17 años, Universidad Santa María Campus Guayaquil prevalece, se fortalece e inicia un nuevo camino de excelencia. Y como se dijo en el discurso de apertura de la Casa Central, hoy vamos de la sombra a la luz. Ex umbra in solem. Universidad Santa María Campus Guayaquil, 17 años construyendo identidad, visión, forjando la diferencia en lo académico, de la sombra a la luz. Que están en buenas manos, que van a aprender bastante y que sobre todo tienen que venir con la mentalidad de aprender algo. Dar un abrazo fraterno al cuerpo docente de la universidad, al cuerpo administrativo, a los señores directores de la universidad, a los estudiantes y desearles 17 años más de vida. De ser un docente aquí en la Universidad de Santa María, para mí fue una experiencia de vida, aprendí un montón de cosas, hice buenas amistades que las conservo hasta el día de hoy, tuve experiencias importantes en el tema de poder, de ser, de la relación profesor-alumno, ¿no? Cosas que las llevo en el corazón y realmente las atesoro mucho. Estoy agradecido porque me permitió no solamente formar, ¿no?, o contribuir a la formación, sino que yo mismo me crecí como persona y recibí formación. Eso es algo que tengo que agradecer. Y una de las anécdotas que tengo fue que nosotros hicimos una especie de huelga pacífica y pedimos una audiencia con Adolfo Arrata, cuando él estaba en una visita, que era nuestro vicerrector del campus de Chile. Y llenamos el auditorio y empezamos a hacer una serie de solicitudes que iban desde tener más profesores chilenos, aumentar la exigencia de la universidad, hasta revisar temas como los materiales que estamos a recibir y no decaer la calidad de enseñanza y de la infraestructura de la universidad.